Bueno, gloria a Dios, muy buenos días, muchas bendiciones para todos y cada uno de los ministros competentes del nuevo pacto. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, a cada uno de los miembros de la iglesia del Señor, a todas las personas que escuchen esta palabra. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Un saludo muy especial a la plataforma La Nueva Jerusalén, allá al pastor Luis Valerio y a todos los ministros de la Nueva Jerusalén. Los bendigo en el nombre del Señor, toda la plataforma La Gran Comisión Avanza. Pastora Fanny Arce, allá en Centroamérica, Costa Rica. Pastor Rubén Sánchez, allá en la plataforma El Señor es mi pastor, allá de Barcelona, España. A todos los ministros los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y vamos al pastor Miguel Cabrera, allá en la plataforma Levantando el Caído. Les habla su apóstol y amigo Milton Rafael Amezquita Camacho, la Misión Internacional Iglesia y Fundación, la Casa del Alfarero aquí en Cali, Colombia. Hoy estamos aquí en la fundación. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y hoy quiero dar una palabra que me ha inquietado el Señor para este tiempo, ¿no? Hoy en día muchas personas predican el Evangelio, pero ¿cuál es el propósito de la predicación del Evangelio? Yo creo que nosotros tenemos que entender que la razón de ser del Evangelio es la salvación de las almas, no hay otro propósito. Y solamente se va a dar esa salvación a través del arrepentimiento genuino y verdadero y a través de una santificación del pueblo de Dios. Pero lastimosamente se han levantado un poco de falsas doctrinas que dinero, plata, prosperidad, doctrinas de demonios, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Que muchos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Y vemos cómo se ha difundido mucha falsa doctrina por todo el mundo, pero Dios se ha guardado un remanente santo, como dice Isaías 1:9. Si Jehová no nos hubiera dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Y ese resto pequeño somos ustedes y yo, hermanos, que estamos llamados a marcar la diferencia como hijos de Dios y a predicar la sana doctrina. Entonces el Señor Jesucristo compartía con sus discípulos todo el tiempo y les enseñaba la sana doctrina, les enseñaba la doctrina del reino, que es primeramente pura, santa, sin mancha, ¿no? Donde no está buscando nada beneficio propio, sino siempre el beneficio de los demás. Entonces, allí dentro de ese orden, Jesucristo hablaba con sus discípulos y recorría Jesús muchas ciudades, muchas aldeas y les enseñaba cuál era el evangelio del reino, ¿no? Que es ir por esas almas que están en cautividad, ir por aquellas almas que de una u otra manera necesitan una palabra de fe, de esperanza, de salvación. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y dirección del Espíritu Santo de Dios. Abra su Biblia allí en Mateo capítulo 9, verso 35 al 38. Hoy les voy a dar una enseñanza acerca de las características de un obrero, las características de un obrero. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana, a compartir esta mañana, porque nosotros estamos llamados a ser obreros de la obra del Señor, ¿sí? Entonces, vamos a leer la palabra en Mateo 9:35. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y con unción y dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice el título: La mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, en esta mañana te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y tu fidelidad, Dios. Gracias, Señor Dios, porque cada día, Señor, a través de tu palabra nos insta, Señor, nos exhorta, Señor, para que nosotros nos levantemos, Señor, a llevar esas buenas nuevas de salvación a aquellas personas que aún están en cautividad, como un día nosotros estuvimos, Señor. Señor, que úsanos como esos obreros, Señor Dios, que podamos cumplir esa misión que tú nos has encomendado, que es la gran comisión, hacer discípulos, enseñar a otros lo que hemos aprendido, Señor Dios, sin esperar absolutamente nada a cambio, sino que de gracia recibimos, de gracia debemos dar, Dios de gloria. Bendigo, Señor, a cada uno de los ministros que escuchan esta palabra, a cada persona que escucha esta palabra, Señor, y que tomemos compromiso y conciencia, entendiendo, Señor, que un día tendremos que rendir cuentas delante de ti por lo que tú nos entregaste, Padre. Glorifícate, Espíritu Santo, Señor Dios, y guíanos a toda verdad. Ayúdanos a ser esos obreros, Señor, esos obreros que tú estás buscando para ir por esa mies, que, Señor, que cada día se pierde, Señor Dios. Glorifícate, Espíritu Santo, y úsanos, Dios de gloria, como esos obreros para testificar de tu nombre, Dios. Que la bendición del Padre, la autoridad del Hijo y la unción de tu glorioso Espíritu Santo repose sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Entonces decía Jesús que recorría todas las ciudades y aldeas. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. La pregunta es, hoy en día mucha gente va a las iglesias
a decir gloria a Dios, aleluya, y la gente cree que ser cristiano es ir el domingo a la iglesia, decir gloria a Dios, aleluya, sabiendo que hay una misión que cumplir. No es solamente ir a decir gloria a Dios, pero ¿qué estamos haciendo por la misión que Dios nos encomendó? No solamente nosotros como pastores, como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como maestros, sino también la iglesia. La iglesia tiene que levantarse e impartir de lo que recibe en la iglesia. Fue así como se extendió el evangelio del reino. Entonces tenemos que comenzar a despertar, iglesia, a salir de las cuatro paredes. Dice la palabra de Dios que recorría Jesús toda la ciudad del día. Hoy en día en la iglesia hay muchos creyentes y muchos simpatizantes, pero pocos discípulos. Pocos discípulos. Y decía Jesús, recorría todas las ciudades y aldeas. ¿Cuánto estamos recorriendo nosotros? Enseñando en las sinagogas de ellos, enseñando. Cristo no había sección de personas, entraba a todos los lugares, se sentaba con los pecadores, con los publicanos, con ellos comía, y los fariseos, los religiosos lo cuestionaban por eso, porque Él vino a quebrantar todos los esquemas humanos del hombre, a quebrantar tanta religiosidad y tanta apariencia como lo establecían los fariseos, la iglesia, el Sanedrín. Así mismo estamos hoy, hermano, quebrantando hoy muchas doctrinas de hombres que se han levantado por encima del verdadero evangelio del reino. Y entonces dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Entonces, si yo soy discípulo de Cristo, tengo que hacer lo mismo que mi maestro me enseñó. ¿Cuánto estamos recorriendo? O tenemos encasillada una iglesia en cuatro paredes, volviendo los cabezones del conocimiento. ¿Y cuánto estamos haciendo la obra evangelística, saliendo, recorriendo, llevando esas buenas nuevas a toda criatura, como manda el mismo Jesús? Entonces dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. La pregunta es, ¿qué es una sinagoga? Una sinagoga es una iglesia judía. Y dice la palabra de Dios que Jesús enseñaba en las sinagogas. ¿Por qué enseñaba? Porque no se enseñaba. Ellos estaban enseñando todo menos lo que decía el evangelio del reino. Estaban enseñando todas las doctrinas de los hombres, pero no las cumplían. Como Jesús les dijo a la iglesia, hagan lo que ellos dicen que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñaban cosas de hombres, doctrinas de hombres, tradiciones de hombres, pero no enseñaban la sana doctrina, que no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ese es el evangelio del reino. Dice que enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Por qué se enseña? Porque no lo enseñaban. Y dice, enseñando en la sinagoga el evangelio del reino, no de los hombres, del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Amar a Dios como sobre toda la cosa y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos estamos enseñando eso? El evangelio del reino, arrepentimiento, santificación para alcanzar el propósito que es la salvación. ¿Cuántos estamos enseñando eso? Pero hoy se han levantado falsas doctrinas que están predicando más de dinero, de plata, de prosperidad, de fama, de éxito, de vanagloria, cosas vanas. Pero ¿dónde está el evangelio del reino? ¿Cuál es el fundamento del evangelio del reino? Sino el arrepentimiento genuino y verdadero, como dice Isaías, y la santificación del pueblo de Dios, como dice Hebreos, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios, hermano. Hoy tenemos que implementar ese trabajo, enseñar ese verdadero evangelio del reino. Dice que enseñando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, Dios nos dotó, sanaba enfermos, liberaba a los cautivos, daba vista a los ciegos, apertura de la cárcel a los presos, sanando y demostrando el poder de Dios, manifestando la gloria de Dios. Hoy el Señor nos ha dotado de esos dones. Si usted lee en el Evangelio de Mateo capítulo 10, verso 7, dice que cuando Jesús comisionó a sus discípulos, dijo, vayan, sanen enfermos, resuciten muertos, liberan a los cautivos, den vista a los ciegos. ¿Y qué les dijo? De gracia recibiste, de gracia dad, pero hoy todos lo están cobrando. ¿Cuántos quieren un milagro? Venga, traiga su plata, pacte. ¿Quién dijo eso? ¿Cuál pacte? Si los pactos bíblicamente nunca fueron de los hombres con Dios, fueron de Dios con los hombres. Y el último pacto que Dios hizo con los hombres fue Jesús. En Hebreos capítulo 10 dice que Él hizo un pacto para siempre, que es la sangre del Cordero. Ya no hay más pactos para que no nos dejemos engañar y dejemos robar, hermano. Doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, hermano, donde han tergiversado totalmente el fundamento del evangelio del reino, que es el evangelio del arrepentimiento y de la santidad. Cuando Jesús comenzó su ministerio, ahí en el evangelio de Mateo capítulo 4, versos 12 al 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Cristo. ¿Y cuál es el fundamento de Cristo? El arrepentimiento. ¿Y cuál es el fundamento de los profetas? El arrepentimiento, el volver a Dios. ¿Y cuál es el fundamento de los apóstoles? El arrepentimiento, el volver en comunión con Dios. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy
Tenemos que llevar a la gente a eso, a reconocer que tienen que apartarse de la iniquidad del pecado y volver en amistad con Dios, como lo dice Zacarías: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. A través del arrepentimiento es que podemos volvernos al Señor. No una vida religiosa, una vida de apariencia, sino un arrepentimiento genuino y verdadero. Dejar esa vieja naturaleza de pecado, de iniquidad y de inmundicia y comenzar a vivir una vida de obediencia, de santificación, apartados para el Señor, haciendo la voluntad de Dios y no la voluntad de nuestros pensamientos y la voluntad del mundo. Entonces, hermano, dice que recurría a Jesús y sintió compasión de ver las multitudes que andaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué sintió compasión? Porque él recorría y veía a la gente cómo estaba, en idolatría, en inmundicia, en lujuria, en laxivia, en pecado, en iniquidad, y sintió compasión de ver esas multitudes. ¿Pero por qué? Porque él salía de las cuatro paredes. El evangelio de Cristo fue el evangelio en las calles. Él salía, recorría. ¿Cuánto estamos recorriendo nosotros, hermano? ¿Cuánto estamos saliendo a ver la condición de la gente en las calles? Yo que me meto a las ollas, a los lugares marginados, hay niñas de 10, 12, 14 años prostituidas por la droga, por la prostitución, por la delincuencia, niños, jóvenes, ancianos, jóvenes, niños en el sicariato, en la inmundicia. ¿Cuántos tenemos compasión de esas almas? ¿Cuántos tenemos compasión de esas almas? O vamos a la iglesia solamente a decir gloria a Dios, aleluya, y no pensamos en la gente que está allá afuera, condenada, perdiéndose en la iniquidad, en el pecado. Y la misión de nosotros es ir a llevarles a buenas nuevas, que hay una nueva oportunidad de vida, que hay una oportunidad de salir de esa condición. Y Jesús dice que sintió compasión. ¿Cuántos de nosotros sentimos compasión de esa mujer que está parada en una esquina prostituyéndose para llevarle una comida a sus hijos? ¿Cuántos sentimos compasión de aquellas almas que están en homosexualismo, en lesbianismo? ¿Por qué? Porque no hubo una iglesia que le fundamentara en la palabra de Dios. ¿Cuántos sentimos compasión de esos hogares que están siendo destruidos por el alcoholismo, porque el esposo nunca dejó del alcohol? ¿Por qué? ¿Cuántos sentimos compasión de esos hogares disfuncionales? ¿Cuántos sentimos compasión? Y son multitudes. Todos los días hay mucha gente que se va a la eternidad porque no hubo una iglesia que tuviera compasión y llevara las buenas nuevas. Siempre pensando en nosotros nomás y que los que están allá afuera, hermano. ¿Cuántos sentimos compasión? Dice la palabra de Dios que Jesús sintió compasión. ¿Tú sientes compasión del indigente, de la prostituta, del drogadicto, del ladrón, del sicario? ¿Sientes compasión? ¿Sientes compasión de aquel que anda en homosexualismo, en lesbianismo y le ha llevado la palabra de Dios? ¿Sientes compasión de ver las multitudes? Y son multitudes, son millones que a diario se van a la eternidad sin Cristo, porque la iglesia no está cumpliendo la misión de salir de las cuatro paredes y ir a llevar las buenas nuevas, sino que hoy han encasillado la iglesia en cuatro paredes y les hablan de todo, menos del evangelio del reino. Y sintió compasión de ver las multitudes que andaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Y qué pasa cuando una oveja no tiene pastor? Llega el lobo y se la devora. Vemos cómo el enemigo está devorándose a nuestros jóvenes, devorándose a nuestras jovencitas, destruyendo los hogares, porque no hay una iglesia que vaya a predicar el evangelio del reino. Sintió compasión y dice que le dijo a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí del Señor? ¿Cuántos discípulos hay? Le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies literalmente es el trigo. El cultivo es mucho. Cuando hay un sembrado de trigo muy grande y no hay obreros para recoger ese trigo, ¿qué pasa? El trigo cae y se pierde. Y lo que está diciendo el Señor, a la verdad, las almas son muchas, pero hay muy pocos obreros. Muy pocos obreros que quieran ir a llevar las buenas nuevas. Muy pocos obreros que quieran ir a testificar del nombre de Jesús. Y los obreros pocos. Entonces, cuando hay muy pocos obreros, las almas se pierden. Las almas se pierden y se están perdiendo, y el Señor se duele de eso, porque Dios levantó una iglesia para que testifique de la obra de Dios. ¿Qué es el obrero? El que manifiesta esa obra de Dios, el amor hacia las almas, hermano. No el amor por las lanas de las ovejas, sino el amor por las ovejas, el amor por aquellos que están caídos, el amor por aquellos que no tienen esperanza. ¿Y cuánto estamos allá llevándoles una palabra de esperanza, de fe y de salvación?
Entonces dice que sintió compasión y le dijo a sus discípulos: la verdad la mía es mucha, logré poco. Rogad pues al Señor la mía, tenemos que clamar. Rogar es clamar, humillarnos, doblegarle a servir como iglesia. Señor, por favor, levanta hombres, mujeres, como la iglesia primitiva, que dejaron todo por seguir a ti, por seguir tu legado, y fueron perseguidos, aserrados, muertos a espada, pero fueron hombres que cumplieron la misión. Dios de gloria, Señor. Como obreros. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros por su mies. ¿Cuántos obreros están dispuestos a ir a desarrollar la obra de Dios? No la obra de los hombres, sino la obra de Dios. Y los obreros tienen unas características. Un obrero tiene unas características. ¿Un obrero qué es? El que hace una obra. Un obrero es aquel que construye una obra. ¿Qué estás construyendo en lo que Dios te enseñó? ¿Qué estás construyendo? ¿Cómo estás cumpliendo la misión que Dios te encomendó? Y la característica del obrero, la primera característica de un obrero, ¿cuál es? El compromiso. ¿Cuál es el compromiso que tienes con la misión que Dios te ha encomendado? ¿Cuál es el compromiso que tienes? Hay mucha gente que va a la iglesia y que gloria a Dios, aleluya, pero vamos a hacer una campaña, vamos a hacer, es que yo no puedo porque, es que va a llover. Es que ¿cuál es el compromiso? Siempre estamos sacando excusas para no ir a cumplir la obra que Dios nos encomendó. ¿Cuál es tu compromiso con la obra que Dios te ha entregado? ¿Cuál es tu compromiso con el evangelio del reino? ¿Cuál es tu compromiso con la misión que Dios encomendó a la iglesia? ¿Cuál es tu compromiso? Porque la palabra de Dios dice en Romanos 8:19 que el anhelo ardiente de la creación de los que están allá afuera es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y dónde están los hijos de Dios? Encerrados en 4 paredes, buscando dinero, plata y prosperidad. Y afuera las almas se están perdiendo. ¿Cuál es tu compromiso con tu familia? ¿Les has predicado el evangelio del reino? ¿Cuál es tu compromiso con tus vecinos, con tus familiares? ¿Cuál es tu compromiso con tus vecinos? ¿Cuál es el compromiso con la gente que Dios coloca en tu camino? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu compromiso? Jesucristo decía en el Evangelio de Lucas 17:10: siervo inútil soy, porque lo que debía hacer, eso hice. Cada día tenemos que anhelar hacer más de lo que nos corresponde. Ese es el compromiso. Jesucristo era un hombre comprometido, claro. Jesucristo vino y entregó todo por la obra del reino, por el Padre, por lo que el Padre lo envió. ¿Qué estás haciendo? Por lo que el Padre te envió a hacer. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu compromiso? Entonces, la primera característica de un obrero es el compromiso. ¿Cuál es el compromiso que tienes con el evangelio? ¿Cuál es el compromiso que tienes con la obra que Dios te ha entregado? La segunda característica del obrero es la responsabilidad. Cuando usted tiene un compromiso, es una persona que es responsable con el compromiso que Dios le ha entregado. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿O haces las cosas como por hacerlas? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Como por llenar un espacio? Yo tengo que ser responsable con el ministerio que Dios me ha entregado. Tengo que ser responsable con las almas que Dios me ha puesto a que lleve las buenas nuevas. Tengo que ser responsable. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, verso 34, Jesús hablaba con una mujer samaritana porque Cristo vino a quebrantar los esquemas de los hombres, porque entre judíos y samaritanos no se hablaban por la religión. Hoy en día también mucha gente no se habla con otro por la religión, ¿no? Y entonces, hermano, Jesús vino a quebrantar esos esquemas de hombres. Y vieron los discípulos que Jesús hablaba con una mujer samaritana. ¿Por qué? Porque también para los samaritanos la salvación es para todo el mundo. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo van a proceder al arrepentimiento si no hay un obrero que les lleve las buenas nuevas y les enseñe el verdadero evangelio del reino? Entonces dice la palabra de Dios que en el Evangelio de Juan 4:34 que los discípulos le trajeron comida. Y el Señor, ¿qué les dijo? Se maravillaron cuando vieron que hablaba con una mujer samaritana. Y el Señor, ¿qué les dijo? Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, ¿qué? Y acabe su obra, acabe la obra del que me envió. O sea que Cristo vino aquí a cumplir una misión. Fue comprometido con la misión, claro, y que acabe su obra. O sea que Dios había comenzado una obra y que fue la creación. Y Cristo tenía que redimir la obra, porque por causa del pecado del hombre, el hombre había caído de la gracia. Y ahora Cristo vino a redimir la obra que Dios había comenzado, a restituirnos al lugar donde habíamos caído por causa del pecado. Esa fue la obra que vino a continuar Jesús. ¿Lo hizo o no lo hizo o no lo hizo? Cristo vino y nos quiere restituir a través del arrepentimiento y de la santificación al lugar de donde caímos por causa del pecado. Esa es la responsabilidad. Cristo dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿La acabó o no la acabó? Fue hasta la cruz para acabar la obra.
fue comprometido y fue responsable, porque él se negó a sí mismo y le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso se llama compromiso y responsabilidad, que ya no estoy para hacer mi voluntad sino la voluntad de aquel que me escogió como soldado, como hijo, para dar a conocer a ese Padre que me entregó un ministerio, que me entregó un compromiso y una responsabilidad. ¿Lo estoy cumpliendo? Cristo fue responsable, los discípulos, los apóstoles fueron responsables, los profetas fueron responsables. Claro, entregaron su propia vida para llevar el mensaje de Dios. ¿Cuántos estamos siendo responsables? Primera característica, el compromiso. Segunda, la responsabilidad. El compromiso te genera ser una persona responsable. La tercera característica, ¿cuál es? Si yo soy una persona comprometida y responsable, ¿qué pasa? Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo 2:4, dice: tú pues esfuérzate en la gracia, esfuérzate. La característica tercera es el esfuerzo. ¿O quieres conseguir las cosas fáciles? Esfuérzate, tienes que esforzarte a cumplir con la misión que Dios te ha encomendado. El Señor le dice a Josué en el capítulo 1: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate tú y pasa este Jordán, todo este pueblo, pasa este Jordán a la tierra que yo les he entregado. Ahí ya está la bendición. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate. Pero queremos conseguir las cosas fáciles. ¿Cuánto te estás esforzando por lograr lo que Dios te mandó a hacer? ¿Cuánto te estás esforzando? Mucha gente dice: vamos a hacer una campaña. A ver, sí, pero ahí va a llover. No, mejor, ¿cuál es el esfuerzo? El sábado hice campaña en Siloé, hice comida para más de 500 personas de la calle y les prediqué, y comenzó a llover y yo seguí fogoneando, cocinando. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso, tengo una responsabilidad y soy un hombre esforzado para poder llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que aún están en cautividad. ¿Cuántos te estás esforzando a cumplir lo que Dios te ha mandado? Esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios te estará contigo en donde quiera que vaya. Pero mucha gente han dejado las cosas que a medias, porque no fueron capaces de esforzarse para lograr lo que Dios les había entregado. Y desfallecieron en el camino, desfallecieron en el propósito, que no sea tu caso ni mi caso. Tenemos que ser esforzados, que es la tercera característica de un obrero. La cuarta característica, ¿cuál es? Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Lo que has aprendido oído de mí, delante de muchos testigos, esto encarga que a hombres que fieles. La fidelidad, que es una característica hermosa. La fidelidad. ¿Eres fiel a lo que Dios te ha entregado? ¿Eres fiel al llamado? ¿Eres fiel? ¿O te vendes por un plato de lentejas? ¿Te vendes por 30 piezas de plata? ¿Has vendido tus principios, tus valores por mamón? ¿Por el dinero, por la plata, por la fama, por la prosperidad, por el éxito? No, tienes que ser fiel al llamado, predicar la doctrina del reino, no de los hombres. Fiel al llamado, no como muchos que se han vendido, como lo hizo Judas, vendió al maestro por 30 piezas de plata. ¿Cuántos hemos sido fieles? ¿Cuántos estamos siendo fieles al llamado? Fieles al llamado. Tenemos que ser fieles. Y recuerdo la parábola de los talentos en Mateo 25:14, cuando el Señor, un señor tenía una propiedad y llamó a sus siervos, y a uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos y a otro le entregó 1 talento, conforme a la capacidad de cada uno, y se fue lejos. Y después de mucho tiempo volvió. Un día el Señor volverá y te va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que yo te entregué? ¿Fuiste fiel? ¿Fuiste comprometido? ¿Fuiste responsable? ¿Fuiste esforzado y fuiste fiel? ¿Fuiste fiel a lo que yo te entregué? Y entonces al que le entregó 5 le dijo: ¿qué hiciste con lo que te entregué? Dijo: Señor, 5 talentos me diste, yo trabajé con ellos y aquí tengo otros 5. Y el Señor, ¿qué le dijo? Buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren entrar en ese reino? ¿Cuántos? ¿Estás siendo fiel? Porque los infieles quedarán afuera. Y le dijo al segundo: te entregué 2 talentos. Y dijo: sí, Señor, 2 talentos me entregaste, yo lo multipliqué, aquí tengo otros 2. Y el Señor le dijo: buen siervo y fiel. Fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y le dijo al tercero: te entregué 1 talento, ¿qué hiciste? No, Señor, yo como sé que tú eres un hombre fuerte, duro, que si le recoges donde no esparciste. Imagina el concepto que tenía. Fui y lo enterré. ¿Cómo así que has enterrado lo que Dios te ha entregado? Un día Dios te va a llamar a cuenta, te va a decir: ¿qué hiciste con lo que yo te entregué? ¿Eres fiel con lo que Dios te ha entregado? Y lo enterré y le dirá: siervo malo y negligente,
¿Por qué en vez de enterrarlo no lo diste a los banqueros para que ganara intereses y cuando yo viniera pudiera recobrar lo mío? A este atarlo en las tinieblas de afuera y allí será el lloro del crujir de dientes, echando a las tinieblas de afuera. Hermano, ¿cuántos estamos siendo fieles a lo que Dios nos ha entregado, al llamado? ¿Cuántos estamos siendo fieles? Y la fidelidad encierra 4 premisas. La primera premisa de la fidelidad es que la obediencia, eres obediente al llamado de Dios. O estás haciendo tu propia voluntad como lo hizo Saúl, que no hacía como Dios le decía, sino que hacía como él quería. Por eso te va a traer problemas con Dios. La segunda premisa de la fidelidad es que la santidad, eres santo, eres un hombre apartado para Dios, o simplemente aparentas cuando estás en la iglesia, cuando estás en la casa, pero ¿quién eres cuando sales? ¿Eres santo, apartado para Dios? Porque hoy día muchos viven de apariencia, como los fariseos. Era solo apariencia, pero eran sepulcros blanqueados, les decía el Señor. La tercera premisa de la fidelidad, ¿cuál es? La rectitud, anda rectamente delante de Dios o solamente cuando te están viendo. Pues yo quiero decirte que aunque la gente no te vea, Dios está viendo cómo estás caminando. Y el Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen camino de bien y su fin es camino de muerte, pero que no son caminos rectos, que anden conforme a la palabra de Dios. Y la cuarta premisa de la fidelidad, que es la integridad, eres íntegro delante de Dios. ¿Qué es una persona íntegra? Una persona que ya no anda conforme a las costumbres del mundo, sino conforme a la voluntad de Dios, que es íntegra, honesta, santa, responsable, esforzada y valiente. ¿Eres íntegro? Por eso el Señor dice por ahí en la carta de los Hebreos que hagamos sendas derechas para que lo cojo no se salga del camino. ¿Estás caminando rectamente o estás caminando torcidamente? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice el Señor. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, y será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hermano, tenemos que vivir una vida de integridad, de rectitud y poder decir, como decía Pablo a los filipenses, en cuanto a la ley irreprensible, que nadie tenga que decir nada de usted, hermano. Como pasó con los profetas, como pasó con los apóstoles, hombres que entregaron su vida, como la iglesia primitiva, donde que entregaron su vida y fueron personas íntegras delante de Dios y delante del pueblo, y aunque los mataron, nunca negaron a Jesús por su caminar. Y hoy, después de 2000 años, todavía hablamos de la integridad y la rectitud de esos hombres, que a pesar de que eran hombres imperfectos, Dios se perfeccionó en ellos. Hoy está permitiendo que Dios se perfeccione en ti para que sea un hombre íntegro. La cuarta característica es la fidelidad, que encierra la obediencia, la santidad, la rectitud y la integridad. Y la quinta característica de un obrero es la idoneidad. Hombres fieles que sean idóneos. ¿Eres idóneo, preparado, capacitado? La Biblia dice que el hombre de Dios debe ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un hombre idóneo, preparado para desarrollar un ministerio, una buena obra. Preparados, capacitados, no neófitos. Hombres que se han preparado, que conocen al Dios que predica, que conocen la doctrina del Dios que predica. No hombres falsos, de apariencia. Hombres idóneos, capacitados, preparados, íntegros, puros, santos, delante de Dios y delante de los hombres. ¿Eres idóneo para desarrollar la obra que Dios te ha encantado? ¿Cómo te vas a volver idóneo si no te preparas, si no escudriñas las escrituras, si no oras, si no ayudas, si no tienes una comunión con el Dios que te ha llamado? ¿Cómo vas a ser idóneo para poder enseñar a otros? Entonces esas son las 4 características de un obrero. La compromiso. ¿Cuál es tu compromiso? La responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? El esforzado. Tú eres esforzado. Y la fidelidad. La cuarta característica. Y la quinta característica, la idoneidad. ¿Eres idóneo? ¿Eres fiel? ¿Eres idóneo para desarrollar la obra que Dios te ha mandado? ¿O eres simplemente pura apariencia? ¿Eres idóneo? Entonces, cuando tú llenas esas características, eres un obrero que aprobado. Y el Señor dice a Timoteo, le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 15, procura con diligencia, o yo te digo, hermano, procura con diligencia, prontamente presentarte a Dios. Los hombres te pueden aprobar, Dios te aprueba. Porque muchas veces sacamos pecho, es que yo soy el apóstol, yo soy el pastor. Sí, me pueden aprobar tremendo, pero ¿quién soy yo delante de Dios? ¿Dios te aprueba? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como un obrero, no un asalariado, porque hoy en día vemos muchos asalariados que por todo cobran, que por todo se han vuelto asalariados. Y la palabra de Dios me enseña, el mismo Jesús me enseña, que el asalariado debe venir al lobo y se aparta. Pero el pastor su vida da por las ovejas, el asalariado no le importa, sino la lana de las ovejas. El pastor da su vida por las ovejas, el obrero da su vida por la obra que Dios le ha entregado.
¿Eres asalariado o eres obrero? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No que predica bien la palabra de verdad, sino que la usa. ¿Qué quiere decir que la usa? Que la vive, que se la pone. Porque hoy en día hay muchos predicadores profesionales, pero vamos a ver si vivimos lo que predicamos. Si vamos a ver si vivimos lo que nos enseñó el maestro, que ir por las almas que están perdidas. ¿Eres comprometido? ¿Eres responsable? ¿Eres esforzado y valiente? ¿Eres fiel, obediente, santo, recto, íntegro? ¿Y eres idóneo? ¿Te puedes presentar como un obrero aprobado delante de Dios, que no tiene nada que avergonzarse, que usa bien, que vive la palabra de verdad, que practica la palabra que predica? ¿Practicamos lo que predicamos o simplemente somos como los fariseos, que imponemos cargas al pueblo que ni nosotros mismos somos capaces de llevar? ¿Eres un obrero aprobado? Dios está buscando obreros que vayan por la mies, no asalariados, obreros que vayan no por la lana de las ovejas, sino por las ovejas, a salvar las ovejas. Como decía Pablo, porque yo no vine por lo de vosotros, sino por vosotros. ¿Cuántos estamos yendo por las almas? Eso es lo que te hace un obrero aprobado, que un día puedes presentarte delante de Dios, como dice la palabra de Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados por lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Te pregunto, ¿serías aprobado o reprobado? ¿Un obrero aprobado? Dios está buscando obreros que vayan por la mies. Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios. Glorifícate, Espíritu Santo, y ayúdanos, Señor, a cumplir esas características, Dios. Tú nos has dado tu Espíritu para que nosotros aprendamos, Señor, a vivir conforme a lo que tú has establecido, no conforme a nuestros razonamientos, Dios. Bendice, Señor, esta palabra. Bendice, Señor, a estos hombres que dejaron ese legado en tu palabra, Señor, para formarnos, Dios. Ayúdanos a andar, Señor, comprometidos, responsables, Señor, esforzados, valientes, Señor, fieles, Señor, obedientes, santos, Señor, rectos, íntegros, puros, Señor, Dios. Idóneos, Señor, para desarrollar la obra que tú nos has mandado a hacer, Dios, para poder un día presentarnos delante de ti como obreros aprobados, que no tenemos nada de qué avergonzarnos, que usamos bien, que predicamos con autoridad y con vivencia con nuestra vida la palabra de verdad, como lo hicieron estos hombres que entregaron su vida por tu reino, Dios, por dar a conocer el reino. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada persona que escucha este mensaje. Que la bendición del Padre, la autoridad del Hijo y la unción de tu glorioso Espíritu Santo repose sobre cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Muchas bendiciones para todos. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Pastor Luis Valerio. Les habló su apóstol y amigo Milton Rafael Amezquita Camacho de la Misión Internacional, Iglesia y Fundación La Casa de Rafael de Cali, Colombia. Dios está buscando obreros que vayan por la mies. ¿Eres uno de ellos?